Pues estamos con Jaime Kushner. ¿Cómo está, señor Kushner? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Él es el director y fundador de Aletheia y él es neuropedagogo. ¿Qué significa neuropedagogo? Bueno, es la conjunción del conocimiento sobre el sistema nervioso central y la aplicación en la neuroeducación. Que la neuroeducación es la conjunción de la pedagogía, la psicología y la educación. Cuando aprendemos o cuando estudiamos, ¿qué parte de nuestro cerebro es la que se mueve más hoy? Bueno, depende de qué tipo de habilidades tenga cada uno, pero en realidad en la parte izquierda tenemos el habla. En la parte izquierda es el habla, claro. En la parte derecha tenemos la creatividad. Así que es una conjunción de ambos hemisferios. Lo ideal consiste en darle peso adecuado a cada uno de los hemisferios. Exacto. Pero sí. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Le damos más peso a uno que a otro? Y algunos le dan más peso a lo exacto y estamos trabajando más con el hemisferio izquierdo, menos creativos, entonces tenemos que ir, inclusive nosotros tenemos un programa muy importante que es la neuróbica, que justamente es el uso del pensamiento lateral. Y el pensamiento lateral hay que usar ambos hemisferios para poder entrenar. ¿El sistema educativo tradicional piensa así o no? No. ¿Cómo piensa? Bueno, no, todavía creo que estamos en la vieja escuela, ¿no? Sí, pues. Y necesitamos, digamos, de hacer grandes cambios y en eso estamos. En Aletheia estamos mañana, tarde, día y noche modificando, mudando, cambiando viejos esquemas para formar ciudadanos para que puedan competir en el mundo global. Sí, pues. Parece que todo el mundo está de acuerdo en que la educación tradicional ya no va más, por lo menos en teoría, aunque en la práctica mucho se sigue desarrollando. Pero todavía no sabemos bien cuál es la nueva educación que deberíamos estar aplicando. Y entonces hay una serie de experimentos y cosas. Yo no sé, yo a veces veo a los chicos que están bombardeados por todas partes. Claro, bueno. El profesor por un lado, el papá por otro lado, la mamá por el otro, etcétera. Lo que pasa es que hoy hay que saber qué exigir. No podemos tener aulas como tenemos ahora. Yo veo 30, 40 alumnos por aula. Es imposible dar una buena pedagogía. Entonces, indudablemente ahí tenemos que producir cambios. Entonces tiene que ser no más individualizada, pero sí más personal. El maestro tiene que conocer qué pasa con ese niño, qué pasa con la tristeza de ese niño, el porqué de su lentitud. Digamos, un niño lento. ¿Es producto de qué? Es producto de que la mamá en los primeros 3 meses de su gestación estuvo con problemas emocionales, con dificultades en sus emociones. Entonces afectó esa parte motora del niño. Y por más que la mamá proteste, por más que la maestra ponga malas notas y notas en el cuaderno, va a seguir lento. Eso, va a seguir lento, salvo que hagamos un programa para mejorar ese entrenamiento. Claro. ¿Cierto? Hay que entrenar constantemente para modificar esa condición. Sí, pues, bueno, por ejemplo, hay el famoso tema del déficit de atención, que llaman algunos. Yo le pregunto, profesor, ¿por qué mi hijo tiene déficit de atención en el aula, pero cuando ve televisión no tiene déficit de atención? Bueno, ese es el ejemplo que yo pongo todos los días. A mí me llama poderosamente la atención porque el déficit de atención forma parte de que las neuronas no se comunican como se tienen que comunicar. Las neuronas no se comunican como deberían. Claro, faltan neurotransmisores. Claro, exactamente. Y al faltar neurotransmisores se produce esa falta de atención. Entonces los médicos neurólogos dan su medicina para poder que el chico pueda captar, pueda estar atento, etcétera. Pero a veces los maestros confundimos problemas de atención, que pueden ser problemas internos o externos, dificultades internas o externas. Por ejemplo, un chico tiene que leer un libro el fin de semana, un libro así. Ella pone el libro en su mesita de luz y lo empieza a mirar y empieza a decir, uff, qué horrible. Qué difícil, cuánto tengo para estudiar. Y bueno, y por ahí siente la llamada de un amigo que lo llama, de los tantos amigos que tienen ahora los chicos en Face, y se va ahí, ¿no? Donde está más la parte divertida. Entonces, y lo ve el libro, lo mira cada rato y siempre se lamenta. Y llega el domingo y bueno, y se acuerda a última hora que tiene que leer algo, entonces trata de leer pero no comprende.
el grave problema de la lectura de hoy. Sí, pues la comprensión lectora, todo no eso, comprender. que nos quejamos Y eso tanto, tiene ¿no? implicancia, inclusive en las matemáticas. Sí, pues. El no comprender la lectura, la comprensión lectora, implica que no pueda comprender un problema matemático. Entonces hablan de que los chicos tienen problemas matemáticos, y no los tienen. ¿No es cierto? Tienen problemas de comprensión lectora, de ingresar información al cerebro y poder dar una muy buena explicación de lo que han leído. Veo confundido al maestro promedio. Es un hombre bueno, que quiere ganarse honradamente la vida, pero que ya no sabe a qué atenerse. Por ejemplo, se da cuenta de que le dicta un curso a un chico y ese chico se ríe de él porque saliendo del colegio se va a una cabina pública de internet y saca 100 veces más conocimientos de lo que dio el profesor. Por supuesto. Y al día siguiente llega, levanta la manito y lo hace añico. Entonces el profesor está estresado por la competencia que tiene de la tecnología. Sí. Por otro lado, lo veo exigido por nuevas corrientes pedagógicas, pero a él le enseñaron pues que llegaba a su pupitre con su libro, abría la página 10 y decía, a ver chicos, lean el primer párrafo de la página 10. Sí. ¿Qué le puede decir usted a los maestros que están así? Lo mismo que hago yo todos los días que me levanto. Tratar de crecer, tratar de cambiar. Tratar de cambiar mi forma de pensar y ayornarme con lo que todos los días me ofrece el universo. O sea, hay que cambiar, hay que provocar el cambio. Si no provocamos el cambio, y yo lo puedo decir, porque tengo muchas caras en mi cabeza. Pero bastante pelo. Y bastante pelo, bastante pelo, oiga. Gracias a Dios. Sí. Y bueno, y todos los días sigo estudiando y me estoy preocupando, y ahora en abril voy a hacer un nuevo diplomado para poder estar atento a estos cambios. ¿Usted sigue estudiando entonces? Por supuesto. ¿Diplomado de qué va a sacar usted ahora? Sobre la pedagogía de la escucha. La pedagogía de la escucha. Claro, porque hay un problema muy serio. Muchos oyen y escuchan poco. Eso es importantísimo. ¿Qué tipo de oreja hay que tener, oiga? Sí, muy, muy desarrollada. Aparte, los padres también tienen que ser parte de la solución del problema. La gran dificultad que hay hoy es que el 80% de los inconvenientes que presentan los chicos son problemas de sus papás. Sí, pues. Pero ellos no asumen esa responsabilidad, los papás, las familias. ¿Sabe que? Te he entregado, lo he mandado a mejor colegio, pues este chico no estudia. Claro, pero no por lo menos los padres que me visitan, son asumen muchos, esa responsabilidad. Asumen esa responsabilidad. Y yo estoy muy orgulloso de eso. Porque si no fuera por ellos, nosotros no tendríamos el éxito que tenemos. Digamos, nosotros damos las manos, pero también nos dan sus manos. Y entonces eso es importantísimo para conseguir resultados. Cuando no tengo resultados es porque algo en la familia está fallando. Sí, pues. No toman conciencia del cambio, ¿no? Un papá que bebe, su hijo va a beber. Un papá que pega, su hijo va a pegar. Claro. Entonces somos los que damos el ejemplo, somos los conductores de un proceso de crecimiento. ¿Cuándo comenzó usted a pensar así? Bueno, siempre fui un hombre que se adelantó a los tiempos, ¿no? Pero en realidad mis grandes conocimientos los adquirí en los últimos 10 años. ¿Los últimos 10 años? Sí. ¿Cuál fue el gran profesor de su vida, de su colegio? Bueno, yo recuerdo un profesor... que la gente se va a asustar lo que voy a decir, ¿no? Pero era un hombre que yo creía en aquellos años que era un hombre viejo, ¿no? Pero quizás era mucho menor que yo ahora, casi con seguridad. Y era flaco, alto, y él era una autoridad dentro del aula. Y esa autoridad dentro del aula, digamos, todos salimos beneficiados por esa autoridad, a pesar de que tenía la mala costumbre a veces de pegar también, ¿no? Sí, con una regla larga que él tenía. ¿Larga? ¿De cuántos? Sí. Era como un taco de billar, ¿no? Dios mío. ¿no? Y la punta era... Y yo era zurdo en aquellos años. Era ¿Qué zurdo. me está diciendo usted, que le pegaba? Sí. ¿Con la regla? Sí. ¿Porque usted era zurdo? En mi mano izquierda. ¿En la mano izquierda le pegaba? Sí. Y sin embargo, me hice diestro, pero me he vengado en la vida. Tengo 3 nietos zurdos. ¿Tiene 3 nietos zurdos? Sí. Y me he vengado, y me he vengado fuerte, ¿eh?
¿Cómo se produce eso de tener 3 nietos zurdos? Bueno, ¿No es demasiada coincidencia? Es coincidencia. Yo creo que nada, digamos, todo está marcado ya, ¿no? Pero tuve la dicha y cuando me di cuenta que tenía 3 nietos zurdos y uno juega al fútbol y juega maravillosamente y me deleito, ¿no? Con esa zurda maravillosa que tiene, ¿no? La zurda. Y resulta de que a mí me castigaban por tratar de escribir con... Fíjese lo que ha cambiado la educación. Ese maestro me marcó mucho, pero no lo recuerdo mal, ¿eh? A pesar de... Sí, no, lo recuerdo bien. Recuerdo su autoridad. Y a mí me parece que lo que falta ahora, en estos tiempos, es autoridad. No tenemos bien marcados los valores. En la casa no... Yo digo, un padre tiene que aprovechar lo que sucedió en La Parada hace poco. Sí. Digo, yo, si hubiese sido padre joven, hubiese sentado a mi hijo para decir eso no se debe hacer. Ajá. Y yo creo que eso es la forma que hoy tiene que educar un padre, ¿no? Ocuparse, no preocuparse, porque la preocupación es sufrimiento inútil. Entonces hay que ocuparse todos los días para lograr. Y para llegar a ser hay que enseñar que hay que hacer todos los días. Y eso lo tiene que enseñar el padre, no el maestro. Sí, pues claro que sí. A veces los padres se lavan las manos y le pasan la pelota, hablando de fútbol, al maestro, que tiene que hacer maravillas. Exacto. Y no se puede. Bueno, tenemos que dejarlo acá, señor Kuzniar. Ha sido muy interesante. Volveremos a conversar. Va a ser un gusto. Por un poco más de tiempo. Con mucho gusto. Gracias. Jaime Kuzniar, director y fundador de Aletheia, creador del proceso de activación académica y emocional, estuvo con nosotros. Tenemos que ir a estos mensajes importantes y regresamos con Regina Alcover. Volvemos.